¿Qué tiene el pasaporte vital? Son procedimientos médicos que ustedes van a realizar para mantener con vida a su paciente, ¿ok? Para mantener con vida a su paciente. En el soporte vital básico, que es todo lo que han ido viendo en el IPS-1 y el IPS-2, necesitan algún tipo de equipo médico en especial o en específico. No, la mayoría requiere solamente sus manos, o necesitan gasas, o necesitan como máximo una U para poder mantener con vida a su paciente. ¿Por qué estamos hablando de soporte vital avanzado? Porque en el soporte vital avanzado, como su nombre lo dice, requieren de equipos médicos, en este caso de un desfibrilador, de una intubación mecánica, un respirador mecánico, y además requieren de medicamentos para poder mantener con vida a su paciente. ¿Qué? Entonces, ¿qué características tiene el soporte vital avanzado? Necesita equipo médico tanto para la administración como para el control de signos vitales, como para la monitorización o para prevenir un paro cardiorrespiratorio. Y necesita entrenamiento adecuado referido a que tienen que saber cómo hacer las compresiones, tienen que saber cómo ventilar, tienen que saber los medicamentos. ¿Ok? Debe ser iniciado antes de los 8 minutos. ¿Por qué dice antes de los 8 minutos? ¿Qué pasará después de los 8 minutos de un paciente con paro cardiorrespiratorio? El paciente ya está muerto, ¿cómo va a morir? ¿Qué va a pasar después de los 8 minutos? Putrefacción. Las consecuencias neurológicas que tiene este paciente van a ser totalmente irreversibles. Entonces, ¿qué va a pasar con el paciente? El paciente va a tener muerte cerebral. ¿Será que ese paciente con muerte cerebral va a tener una buena calidad de vida? No. Entonces, en este caso, por eso dice iniciar. Se inserta como un eslabón más en la cadena de supervivencia. ¿Qué es la cadena de supervivencia? Usted no de iglesia. ¿Qué es la cadena de supervivencia? No, es un triángulo. ¿Qué es una cadena de supervivencia? Técnicas que vamos a seguir. La cadena de supervivencia son todos aquellos pasos en una situación de emergencia que tienen que ir realizando ustedes para evitar que el paciente muera. Dentro de la cadena de supervivencia, el primer eslabón o el eslabón más importante, ¿cuál será? La activación del protocolo PAS o la llamada al servicio de emergencia. Mónica, ¿cuál es el número de servicio de emergencia? ¿Es el 110 de la policía o el 156 del servicio de ambulancia? ¿Ok? No hay 911, ¿ok? 110 o el 156 del servicio de emergencia. Cuando yo voy a llamar al servicio de emergencias, ¿qué aspectos me importa decirle al personal médico? ¿Qué le ha pasado? ¿Dónde está la ubicación del accidente? ¿Cuál es el segundo? El tiempo que ha transcurrido de todo el accidente. ¿Qué más? El número del paciente. ¿Cuántos heridos tengo? ¿Qué más? El tipo de accidente y el último, el nombre de ustedes para que los puedan identificar y ser los últimos en colgar el teléfono. Las 5 características que tienen que tener una llamada de emergencia. ¿Ok? Una vez que ustedes han activado su protocolo CAS, han hecho el llamado al servicio de emergencias, ¿qué va a pasar después? Control de signos vitales. Lo principal es determinar si el paciente está vivo o está muerto. ¿En qué caso el paciente va a estar muerto? ¿Cuándo se dice qué? Cuando no existe ni frecuencia cardíaca, un pulso, ni frecuencia respiratoria, ¿por un tiempo de cuánto? De 10 segundos. Si el paciente en este caso está muerto, ¿qué voy a comenzar? El ESP. ¿Ok? Voy a comenzar los ciclos de reanimación cardiopulmonar, en los cuales tengo que enfocarme en las compresiones y en la ventilación. Como yo ya he llamado a servicio de emergencias, ya estoy iniciando mi RSP en el paciente, voy a esperar a que la ambulancia llegue y posteriormente voy a comenzar con la desfibrilación. Entonces, en este caso tengo que desfibrilar a mi paciente. ¿Para qué? Para cambiar el estímulo eléctrico de mi paciente y salga de su paro cardíaco. Y una vez que yo en este caso he desfibrilado a mi paciente, he logrado reiniciar
de este manejo del paro cardiorrespiratorio, que se restablezca la circulación para evitar una hipoxia a nivel celular y que pueda mantener una respiración espontánea para que se recuperen todas las funciones del paciente. ¿Qué necesita una parte de coordinación? ¿Será que ustedes van a hacer las compresiones y luego van a desfibrilar y luego van a ventilar a su paciente? Necesita por lo menos 2 personas. Una que se encargue netamente de la parte de las compresiones y la otra que se encargue de los procedimientos añadidos, es decir, colocar venoclisis, permeabilizar vías aéreas, desfibrilar, incluso colocar medicamentos antidepresivos. ¿Quién se va a encargar de dirigir este equipo? El más experimentado, el que tenga conocimientos por lo menos de cómo se forma un ciclo de reanimación en soporte vital. ¿Cuáles son las 2 prioridades que me importan en cuando voy a hablar de soporte vital avanzado? Las compresiones torácicas que yo voy a realizar. ¿Cómo se realizaban las compresiones torácicas en un adulto? Mano dominante, mano no dominante. ¿En qué lugar? En el punto intermedio de una línea horizontal entre ambos pezones o la línea intermaxilar y una línea vertical que va desde la horquilla externa hasta la apófisis sigmoide. ¿Cómo tienen que estar colocados mis brazos? En un ángulo de 90 grados sin generar, en este caso, este movimiento de la flexión de mis brazos. ¿Cómo se hacía en un niño? Una mano. En un niño de los 2 hasta los 12 años se realiza solamente con una mano, con la mano dominante. Esta otra mano puede ir a controlar los signos vitales o puede darle firmeza a mi otro brazo. ¿Y cómo se hace en menores de 2 años? Dos dedos. Puede ser el dedo índice, el dedo medio en el mismo lugar que hemos dicho, o puede generarse con los 2 pulgares. ¿Y cómo se realiza en una mujer embarazada? Depende de la edad gestacional. Tomar en cuenta 2 cosas: hacer una maniobra de retracción uterina o desplazamiento uterino, o colocar a la paciente en una tabla rígida y cambiar la angulación de 30 grados. ¿Ok? ¿Hacia qué lado se coloca? Hacia el lado izquierdo, para prevenir que síndrome aortocava o la compresión de la aorta y de la cava, y que mi paciente tenga un para prevenir el síndrome aortocava. Y en este caso, la desfibrilación, que va a depender netamente del desfibrilador y de la posición o la edad que tenga mi paciente. Entonces, de manera general, ¿qué vamos a ir desarrollando? Primero, el algoritmo de un soporte vital avanzado. Necesito en este caso revisar la monitorización. ¿Cómo voy a revisar la monitorización? ¿Alguna vez han visto un desfibrilador en las películas? Sí. ¿Han visto el desfibrilador que tenemos en el laboratorio de desfibrilación? Al lado del superhumano hay un equipo con 2 paletitos, ¿ok? Que lo vamos a poner acá. Entonces, ¿para qué sirve este equipo de desfibrilación? Para darle la energía eléctrica a los grandes descargas eléctricas, y segundo, para que yo coloque las placas y me indica la frecuencia cardíaca o el ritmo que tiene mi paciente, que se traduce en ¿qué? En un electrocardiograma. En el electrocardiograma me va a indicar ¿qué? Me va a indicar el ritmo que tiene el corazón de mi paciente. ¿Ok? Minimizar la suspensión de las compresiones. Las compresiones tienen que ser continuas. Incluso en este caso no me importa mucho la ventilación boca a boca, porque en el soporte vital avanzado me voy a ventilar a mi paciente de 2 maneras. La primera, utilizando la mascarilla más el balón o el ambú, y la segunda, colocando intubación orotraqueal. ¿Ok? Son las 2 formas de ventilar en el soporte vital avanzado. Ventilar al paciente con oxígeno medicinal al 100%. Es por eso que les decía que ya no me importa hacer ventilación boca a boca ni nada parecido, se tiene que ventilar al paciente con oxígeno medicinal al 100%. Canalizar una vena o conseguir en este caso una vena de manera periférica. ¿Dónde están las venas periféricas? En las extremidades, en los brazos o en el peor de los casos en las piernas. ¿Por qué indica en este caso si es periférica? Porque si no encuentro venas, ¿dónde voy a tener que canalizar al paciente? Los vasos sanguíneos centrales, es decir, cerca al cuello. ¿Qué complicaciones tengo canalizando cerca al cuello de mi paciente? Posibles hemorragias, posibles lesiones de la tiroides, posibles lesiones neurológicas, y en el peor de los casos que introduzcan mucho la vena y me genere una perforación a nivel pulmonar.
el objetivo de esto es mantener una vía aérea, una vía de venocrisis permeable, pero de nivel periférico. Entonces, de los brazos no nos quieren. Aislar o mantener permeable la vía aérea. Hemos llevado el tema de vía aérea. ¿Qué es una vía aérea segura? ¿Qué es una vía aérea segura? Es aquella en la que se tiene un tubo y un balón de seguridad que me permite que el paciente pueda respirar. Entonces, ¿qué procedimiento van a hacer para tener una vía aérea segura? ¿Una intubación o orotraquea? ¿Ok? Una intubación o orotraquea. Administración de medicamentos. Entonces, hemos dicho que como es avanzado, necesito equipo médico y necesito medicamentos. ¿Qué medicamentos generalmente se utiliza para un soporte vital avanzado? Adrenalina, atropina, sulfato de magnesio, amiodarona o lidocaína. Son los 5 medicamentos que sí o sí están en los hospitales, en las ambulancias, en los equipos de PAC. ¿Ok? Las principales van a ser la adrenalina, la atropina y el sulfato de magnesio. ¿Cómo se van a colocar estos? ¿Será que le voy a dar al paciente para que lo introduzca por vía oral? ¿Cuál va a ser la vía de administración? Vía intravenosa y en el peor de los casos una vía directamente al corazón, es decir, van a pulsar o van a pinchar directamente el corazón de su paciente. ¿Ok? Entonces, estamos frente a un paciente con una parada cardíaca. Como hemos dicho que vamos a diagnosticar la parada cardíaca controlando los signos vitales de mi paciente. ¿Cómo voy a diagnosticar esto? Existe una ausencia del pulso y de la respiración por un caso de IS. Mi paciente está mal. Voy a hacer la activación del protocolo PAS. Después de la activación del protocolo PAS, entonces yo vamos a iniciar con las compresiones o con la reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo está formado un ciclo de reanimación cardiopulmonar? 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿En qué casos cambia esto de 30 compresiones por 2 ventilaciones? En niños. ¿Cómo se realiza en niños? 15 compresiones. 15 compresiones. En niños menores de 2 años y recién nacidos son 3 compresiones, 2 ventilaciones. 3 compresiones, 2 ventilaciones. ¿Ok? ¿En qué caso se realiza 15-2? Para las personas que vayan a reanimarse a 2. Una de 15 compresiones, del otro lado 2 ventilaciones y así sucesivamente. Pero en los libros internacionales dice que los ciclos de reanimación son 32, exceptuando recién nacidos que es 3 por 2. ¿Ok? Conectar un monitor o un desfibrilador, lo que les mencionaba. ¿Qué me importa conectar un desfibrilador al paciente? Porque necesito ver el ritmo cardíaco normal de mi paciente. ¿Hay una vez que es un electrocardiograma? ¿Sí? ¿Qué onda tiene un electrocardiograma? Onda B. Tiene una onda B, un sistema QRS y tiene una onda T. ¿Ok? Entonces ahí tiene marcador. Entonces, un electrocardiograma normal tiene una onda P, luego tiene un sistema QRS. Este es un electrocardiograma normal. Lo que he visto es que hay unos pintados en el brazo, no, un electrocardiograma normal. Entonces, ¿qué me importa y por qué tengo que controlar a mi paciente? ¿Cómo está el ritmo? Esto es normal. ¿Será que este paciente va a tener algún tipo de complicaciones? ¿Pero qué va a pasar si ustedes monitorizan y el electrocardiograma está así? ¿O está así? ¿Será normal? ¿Ok? Este paciente está a un caso de morir. ¿Qué va a pasar si es así? Estamos aquí. ¿Es normal? Lo pueden diagnosticar esto, o pueden diagnosticar este tipo de ritmos tocando a sus pacientes, controlando cuál es el pulso, un montón de cosas. Necesitan sí o sí un electrocardiograma. ¿Ok? Entonces tienen que monitorizar a su paciente. ¿Por qué me importa monitorizar al paciente en este caso? Porque tengo que valorar el ritmo del corazón. ¿Y por qué me importa determinar el ritmo del corazón? Porque cuando yo voy a hablar de soporte vital avanzado, es mucho que necesitamos desfibrilar al paciente. ¿Será que todos los casos los puedo desfibrilar a los pacientes? Existen aquellos que son ruidos o ritmos desfibrilables, es decir, aquellos en los cuales puedo utilizar el DEA o el desfibrilador automático, y existen aquellos en los que no puedo desfibrilar. ¿Por qué no los puedo desfibrilar? Porque el problema en este caso es mecánico, no es eléctrico. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si yo a un ritmo no desfibrilable le doy electricidad?
voy a provocar la parada cardíaca permanente de ese paciente y ese paciente ya no va a salir de su paro cardíaco. ¿Ok? Entonces, por eso tengo que ver cuáles son desfibrilables y cuáles son no desfibrilables. Dentro de los desfibrilables, o si yo he diagnosticado que es un desfibrilable, entonces voy a poder colocarle, en este caso, el desfibrilador y le voy a dar a mi paciente una descarga eléctrica. ¿Cómo se coloca el desfibrilador? Entonces, tiene que haber una paleta superior que generalmente tiene el número 1 y tiene que haber una paleta inferior que generalmente tiene el número 2. ¿Ok? Esto se conoce como cardíaco y esta se conoce como apex, dependiendo qué tipo de desfibrilador es. ¿Ok? Entonces, ¿alguna vez han visto en las películas cómo desfibrilan a los pacientes? Son dos plaquitas, hacen este movimiento, las colocan y posteriormente la descarga eléctrica en el paciente. ¿Ok? ¿Por qué dice monofásico y por qué dice bifásico? Eso depende de qué tipo de electricidad yo le voy a dar. En el principal de los casos, cuando dice monofásico, ¿dónde va a comenzar el estímulo? En la parte del ápex. Entonces yo le doy en este caso corriente eléctrica a mi paciente y se va a ir al punto número 1. ¿Ok? ¿Y por qué dice bifásico? Porque el punto número, en este caso el apex, me da un estímulo a la parte cardíaca y el estímulo cardíaco corresponde y me da un estímulo a la parte del apex. ¿Cuál de esos dos piensan que funciona mejor? ¿El monofásico o el bifásico? El bifásico. ¿Por qué? Porque tiene un doble estímulo, entonces ese corazón tiene mejores chances de poder reaccionar. ¿Por qué dice monofásico y al lado existe un número? Esta es la frecuencia, la descarga que ustedes le van a dar a su paciente. Cuando es monofásico generalmente se maneja de 300 a 360 joules, ¿ok? La forma en la que se mide la electricidad en el desfibrilador es joules, ¿ok? En el monofásico 360 joules. En el bifásico, ¿con cuánto se debe iniciar? De 150 se puede llegar hasta 360 joules, ¿ok? Los cada descarga tiene esta capacidad. Una vez que yo le doy una descarga eléctrica a mi paciente, ¿qué me indica el protocolo? Que vuelva a hacer mis compresión. Es decir, voy a empezar otra vez con una reanimación cardiopulmonar en mi paciente. ¿Por cuánto tiempo dice? Por 2 minutos, ¿ok? Una vez que yo he realizado la desfibrilación, he controlado el ritmo, he visto que es desfibrilable, le he dado en este caso mi descarga eléctrica al paciente, he realizado reanimación cardiopulmonar, ¿qué voy a hacer? Voy a iniciar otra vez el ciclo y voy a valorar nuevamente si mi paciente ha logrado recuperar o no, ¿ok? Entonces, cada uno de estos se conoce como bucles de soporte vital avanzado. Si se dan cuenta, tengo que cumplir este paso, luego voy a este, luego voy a este, voy a este. Si termina y no he logrado, ¿qué hago otra vez? Voy a volver a iniciar. Pero vamos a ir viendo que cuando ustedes vayan cambiando de ciclos, vamos a ir aumentando. ¿Qué me falta aquí? Medicamentos. ¿Ok? Entonces voy a ver que me faltan medicamentos. Entonces, el RCP es el que yo les he enseñado y el que está en todos los manuales, el que ya saben hacer. Existe otro tipo de procedimiento que se conoce como puño-perfusión precordial. ¿Qué pasa en las películas cuando alguien se muere? ¿Qué hace el héroe de la película? Bye. ¿Dónde le pega? En la cara. Entonces, la puño-perfusión precordial es un golpe o un traumatismo directo a la parte del externo para estimular ¿qué? Para estimular el corazón. Es un procedimiento médico que tiene muchos conflictos, tiene mucho debate, porque si se acuerdan, yo les he dicho, ¿qué pasa cuando golpean de manera brusca el corazón? El corazón lo toma como que es un último estímulo, se para y no vuelve a recuperar, ¿ok? ¿En qué caso se puede utilizar esta puño? Pero no se van a hacer porque lo pueden matar, no quieren, no van a querer. ¿En qué caso se puede utilizar esta puño? Cuando tengo una fibrilación ventricular o cuando tengo una taquicardia ventricular. ¿Cuál de las dos cavidades del corazón está fallando? ¿El ventrículo o la aurícula? La aurícula es normal, que está fallando el ventrículo. ¿Qué va a pasar? El ventrículo tiene este tipo de movimiento y la aurícula tiene su movimiento normal. Pues en algún momento me va a provocar un daño mecánico y un daño eléctrico, sí, ¿qué va a pasar? El corazón se va a parar.
¿En qué casos puedo utilizar? Solamente fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. ¿Cuál es la característica? Que se den los primeros segundos. Entonces, ¿qué va a pasar? Está saliendo aquí el Fabricio, le dice que le duele el pecho, se desmaya. ¿Van a sospechar que le acaba de dar un infarto? Sí, puede ser una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Sí, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir con a golpe. Solamente en estos casos, y cuando ustedes han visto que el paciente se acaba de desmayar delante de ustedes, lo pueden utilizar. Pese a esto, ¿cuál es su tasa de probabilidades de tener ese problema en el paciente? De 11 a 25% en una taquicardia ventricular y 2% en una fibrilación ventricular. ¿Tiene alta tasa de efectividad? No. ¿Ok? Entonces por eso que generalmente no se utiliza. Lo que les mencionaba solamente es indicado para realizarse en paro cardiorrespiratorio presenciado por usted. Ustedes ven que su paciente entra en un paro cardiorrespiratorio, le dan el golpe y listo. ¿Ok? Existe un problema incluso con esto. Si ustedes realizan el SP y luego le quieren dar este golpe, esta percusión, no va a funcionar. ¿Cuál es el primer paso si ustedes quieren utilizar? Primero le hacen la puñopercusión precordial y luego realizan la reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Primero puñopercusión precordial y luego reanimación cardiopulmonar. Pero en el mejor de los casos es mejor que no lo realicen. ¿Ok? Vamos a irnos por acá. Era la imagen que les he mostrado acá. Parada cardíaca, activación del protocolo PAS, reanimación cardiopulmonar de 30 compresiones, 2 ventilaciones, conectar a mi monitor para ver el ritmo y determinar si es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable. Vamos a ver primero los ritmos desfibrilables. ¿Ok? Dentro de los ruidos desfibrilables vamos a ver dos. La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, ¿ok? ¿Por qué solamente vamos a ver estos dos? Porque para desarrollar este tema, necesitan saber cardio, necesitan saber fisio, necesitan saber fisiopato y necesitan mejor. Con que ustedes sepan taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, ¿ok? Entonces esos dos casos los vamos a tomar como desfibrilares. Entonces, lo que les mencionaba, si ustedes ven un electrocardiograma de esta manera, ¿de qué van a sospechar? De una fibrilación ventricular o de una taquicardia ventricular. ¿Se parecen algo por lo menos a un ritmo, a un electrocardiograma normal? No, en absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, si ven esto, ¿qué van a hacer en este paciente? Lo van a desfibrilar. ¿Ok? Lo van a desfibrilar. Entonces, ¿cómo se va a desfibrilar a estos pacientes o en qué caso se tiene que desfibrilar? Repito, cuando se tenga evidencia de qué? De una fibrilación ventricular y una taquicardia ventricular. Los únicos dos que quiero que se memoren. ¿Ok? Se aplicará la primera descarga. ¿Con cuánto va a ser mi primera descarga? 360 descarga monomal. Generalmente ya no hay estos desfibriladores. ¿Ok? Entonces, eran los antiguos. Actualmente se utilizan los que tienen descarga linfática. Esos son los que me importan. ¿Cuánto voy a descargar? De 150 a 200 joules la primera descarga. ¿Qué será importante al momento de realizar la descarga? ¿Qué han visto en las películas? ¿Cómo hacen la desfibrilación los médicos? Nadie se acerca. ¿Por qué lo frotan? Porque estas paletas tienen que tener un gel. El gel que utilizan para ecografía es exactamente el mismo gel. Entonces, ¿por qué lo frotan? Porque toda la paleta tiene que estar cubierta con ese gel conductor. ¿Qué hacen después? Lo separan, lo colocan en las posiciones que tienen que ser. ¿Cuál es la primera posición? La primera paleta tiene que estar por debajo de la clavícula en contacto con el borde superior del esternón. Por debajo de la clavícula en contacto con el borde superior del esternón. Y la segunda paleta, ¿dónde tendrá que estar? Tiene que estar en contacto de la línea axilar anterior y quinto espacio intercostal. ¿Ok? La segunda paleta va en la línea axilar anterior y en el quinto espacio intercostal. Esos son los dos lugares donde las paletas tienen que estar. Exceptuando cuando los niños son menores de 8 años o tienen menos de 25 kilogramos.
Las paletas por lo menos miden unos 10 a 15 centímetros. De este tamaño. ¿Será que el tórax de un niño de 8 años es de este tamaño? No. Entonces, ¿qué va a pasar si esas dos paletas se tocan? Sí. Se van a electrocutar ustedes y van a generar una carga eléctrica anormal en ese paciente. ¿Cómo se va a colocar en ese caso? Una de las paletas va a ir en la parte anterior sobre el esternón y la otra paleta va a ir en la parte posterior en la región interescapular. ¿Okay? En niños menores de 8 años o de menos de 25 kilogramos, la paleta va a ir en la región anterior sobre el esternón y la otra va en la región posterior al medio de la escápula. ¿Ok? No son las dos paletas. Entonces, hemos dicho que vamos a aplicar nuestra primera descarga. ¿Con cuánto? 150 200 joules con una descarga pipa. Características de esto: que tengan las paletas en gel conductor, que estén tocando toda la superficie corporal. ¿Me importará si la paleta está así, solamente la mitad en contacto con la piel del paciente? No. ¿La descarga va a ser adecuada? ¿Qué va a pasar si están muy juntas? La descarga tampoco es adecuada. ¿Okay? Entonces tiene que estar en contacto con toda la superficie corporal. ¿Y qué más hacen en las películas cuando están a punto de darle electricidad? La descarga. ¿Qué le piden a los demás? Aléjense. ¿Por qué tienen que despejar? Porque ustedes más van a tener la descarga eléctrica, entonces no son. Exacto, porque ustedes son conductores de la electricidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Están dándole la descarga eléctrica al paciente, ustedes, como ellos saben, tocar su pierna, ustedes no se van a electrocutar. ¿Cuántos pacientes van a ver? Dos, porque les van a provocar una arritmia cardíaca. También, entonces no pueden tocar, ¿ok? Entonces, le hemos dado la descarga eléctrica a nuestro paciente. ¿Qué vamos a pasar? Vamos a pasar a hacer la reanimación cardiopulmonar. Otra vez vamos a hacer compresión. ¿Por cuánto tiempo? Por 2 minutos. ¿En qué momento voy a buscar el pulso? Si se observa que el ritmo cardíaco en este caso está volviendo a ser normal. Si yo le he dado la descarga, sigo haciendo el RSP y sigo viendo un montón de picos en el electrocardiograma, ¿voy a buscar el pulso? No, porque no lo voy a encontrar. ¿Ok? Entonces, si en este caso voy a ver que mi ritmo sigue anormal y todas las muestras de mi paciente sigue, ¿qué voy a proceder? Voy a hacer la segunda descarga. Voy a aumentar, si antes era de 150 a 200, ¿de cuánto voy a utilizar ahora? 150 a 360. Generalmente se va aumentando entre 50 a 100 joules, ¿ok? Si al principio no utilizan 150, la siguiente lo pueden hacer con 250 o con 200. Entonces tienen que ir aumentando la carga eléctrica. Voy a venir, voy a hacer otra vez lo mismo, voy a cubrir ambas paletas de gel, toda la superficie corporal, voy a pedir a la gente que se aleje y voy a darle la descarga eléctrica. ¿Qué voy a hacer después? Otra vez voy a realizar la reanimación cardiopulmonar manual en mi paciente. ¿Por cuánto tiempo? Los 2 minutos. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar si sigue mi paciente con una fibrilación ventricular? Es momento de que yo comience a darle medicamentos a mi paciente. ¿Cuándo voy a iniciar con los medicamentos? Después de la segunda descarga eléctrica en mi paciente. ¿Cuál es el medicamento de primera opción? Adrenalina. ¿Cómo le voy a dar la adrenalina? Intravenoso. ¿En qué dosis? 1 miligramo. Lo mismo que hacen en las películas. Si el paciente no tiene venas, es un paciente con hipotermia, que está con una hemorragia, ¿será que le voy a poder encontrar pulso por lo menos? No. ¿Qué van a hacer? Directo al corazón. Función precordial o función cardíaca de la adrenalina. ¿Okay? En casos de emergencia. Caso contrario, adrenalina 1 miligramo por vía intravenosa. ¿Y qué vamos a hacer después? La tercera descarga. Después de cada descarga, ¿qué tenemos que hacer? RSP 2 minutos. ¿Y qué va a pasar si realmente sigue ese paciente con fibrilación ventricular? ¿Voy a seguir poniendo la adrenalina? No, no me ha funcionado. Voy a cambiar, ¿qué voy a dar? Amiodarona. ¿Cuánto de amiodarona le voy a dar a mi paciente? 300 miligramos por vía intravenosa. ¿Y qué número de descarga le voy a dar? La 4. ¿Será que después de eso voy a seguir dándole descargas a mi paciente? El protocolo en los manuales dice que se puede llegar hasta la 4ª desfibrilación de mi paciente. ¿Cuánto tiempo más o menos habré tardado en hacer este procedimiento? Unos 8 a 10 minutos. Después de eso, ¿valdrá la pena seguir reanimando al paciente? No. Si
yo logro sacar a ese paciente, el paciente va a quedar en estado vegetal, va a quedar en coma y voy a tener un montón de complicaciones. ¿Ok? ¿Existe algún tipo de argumento legal que les puedan aplicar a ustedes si ustedes no han logrado resucitar a ese paciente? No, porque han aplicado desfibrilación, compresión externa y han utilizado un medicamento. ¿Ok? Y los protocolos internacionales dicen que pueden llegar hasta la cuarta descarga. En este caso, si por ejemplo yo le doy la cuarta descarga, puedo hacer el RSP y en este caso no puedo darle ya más acelerador ni adrenalina, dejo de reanimar a mi paciente. ¿Ok? Es momento de declarar hora de detenimiento. ¿A qué se refiere esto? Fibrilación ventricular refractaria o recurrente. Ustedes han hecho todo su protocolo, han hecho su desfibrilación 4 veces, han logrado sacar a su paciente. ¿Ok? Lo logramos reanimar a su paciente. ¿A dónde lo van a llevar después? ¿A su casa? Al hospital. ¿Y qué va a pasar si el paciente no está monitorizado ni con medicamentos? ¿Será que puede volver a presentar una fibrilación? Sí. Entonces, a eso se llama cofibrilación recurrente. Que en las primeras 24 horas el paciente puede volver a tener fibrilación y va a volver a entrar en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? En este caso, ¿qué puedo hacer? El paciente llega al hospital y le voy a dar una segunda dosis de amiodarona. ¿Cuánto le voy a dar en este caso? 150 miligramos. O si mi paciente ya está con una renocrisis y le estoy dando suero, ¿qué puedo hacer? Le puedo dar la amiodarona para el suero. ¿Y en cuánto tiempo voy a estar controlando? 24 horas. ¿Ok? Todos estos medicamentos se utilizan para prevenir que a mi paciente le pueda dar una fibrilación nuevamente y que el paciente vuelva a entrar en paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Si en este caso mi paciente tiene algún problema, por ejemplo, de hiperglucemia, ¿qué le puedo dar? En este caso le puedo dar ¿cuál es la dosis? 8 miligramos. ¿Ok? Entonces en este caso sí le puedo dar un paso de más. Entonces lo que les mencionaba hace un rato, vamos otra vez. Hemos dicho que mi paciente tiene una parada. La primera descarga. ¿Con cuánto le van a dar la primera descarga? De 150 joules a 200 joules. Hemos terminado la primera descarga. ¿Qué vamos a hacer después? Reanimación cardiopulmonar por 2 minutos y hemos terminado nuestro primer ciclo. ¿Qué va a pasar después de eso? Mi segundo ciclo. ¿Cómo voy a iniciar mi segundo ciclo? Otra vez con análisis de ritmo. Si en este caso mi ritmo sigue alterado, ¿qué voy a provocar? Mi segunda descarga. ¿Cuánto va a ser mi segunda descarga? De 200 a 250 joules. ¿Ok? Mi segunda descarga. Ok, no funciona mi segunda descarga. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer RSP. Y si después del RSP realmente mi paciente no reacciona, ¿qué voy a hacer? Adrenalina. ¿Adrenalina por qué vía? Intravenosa. ¿Cuánto de adrenalina? 1 miligramo intravenoso. Si no puedo conseguir acceso venoso, ¿dónde lo voy a pintar? Directamente en el corazón. ¿Ok? Listo, le hemos colocado adrenalina, hemos terminado de hacer mis 2 minutos de RSP. ¿Qué voy a hacer después? Otra vez voy a comenzar con otro ciclo. En este caso, mi tercer ciclo. ¿Qué voy a hacer? Analizar que mi paciente esta vez otra vez con su ciclo cardíaco normal. Si no está con ritmo normal, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer mi tercera reanimación. En este caso, mi tercera reanimación, ¿con cuánto va a ser? 250 a 300 joules. ¿Ok? 250 a 300 joules. ¿Qué voy a hacer después? Otra vez van a hacer sus compresiones de reanimación. Ya hemos colocado la adrenalina. ¿Qué otro medicamento podemos colocar? Amiodarona. ¿Qué era la amiodarona? 300 miligramos. ¿Ok? 300 miligramos igual intravenoso.
Si realmente después de eso no funciona, ¿qué vamos a hacer? Otra vez vamos a hacer el análisis y voy a dar mi última y cuarta descarga a mi paciente. ¿Cuánto voy a obtener esta descarga? De 300 a 350 o 360. ¿Ok? Si realmente aquí ya no funciona, ¿qué voy a hacer? Declaro la hora de remoción y dejo de hacer reanimación en mi paciente. Entonces, ¿cuáles son las características de todo esto? Controlar, desfibrilar, RCP. A mi segundo ciclo, controlar, desfibrilar, RCP, adrenalina. Luego, controlar, desfibrilar, RCP, amiodarona. Controlar, desfibrilar, RCP, amiodarona. Si no funciona, dejo de reanimar a mi paciente. ¿Ok? Entonces ahí están todos los medicamentos. Ahora, ¿por qué les decía que por lo menos tienen que tener 2 personas? Porque ustedes se van a encargar de las compresiones y lo que tienen que estar haciendo acceso venoso, tienen que estar pinchando, tienen que estar preparando el desfibrilador. ¿Ok? Durante todo este manejo que ustedes van a tener en un soporte vital avanzado en una fibrilación ventricular o en una taquicardia ventricular, ¿en qué momento van a dejar de hacer las compresiones? ¿En qué momento tendrían que dejar de hacer las compresiones? Cuando mi paciente empieza a tener signos vitales o un ritmo estable. ¿En qué situación nos van a dejar de hacer compresiones? Vean, ¿en qué momento van a dejar de hacer compresiones? Bueno, cuando tengo un ritmo normal o tengo signos vitales. ¿Y en qué más? ¿En qué momento tienen que dejar de tocar al paciente porque se van a volver nada? Al momento de desfibrilar, ustedes dejan de hacer las compresiones, desfibrilan al paciente y comienzan otra vez a hacer sus reanimaciones. ¿Ok? Exactamente, porque si no ustedes no hacen nada. ¿Ok? Entonces, durante el RCP, lo que les mencionaba, minimizar las interrupciones de las funciones torácicas. Así no estén pinchando a su paciente, así le estén colocando, le estén viendo reflejos, ustedes tienen que seguir haciendo la reanimación. Repito, ¿en qué momento van a dejar de hacer estas compresiones? Cuando tenga signos vitales del paciente, cuando el signo, cuando en este caso el ritmo cardíaco se vuelva normal o cuando desfibrilen al paciente. Las únicas situaciones de las que van a dejar de hacer. ¿De qué forma van a ventilar al paciente? Balón, mascarilla o ampú mascarilla. ¿Ok? En este caso tienen que tener bolsa de reservorio. ¿Por qué? Porque hemos dicho que darle oxígeno medicinal a mi paciente. ¿Cuánto de oxígeno tienen que darle? De 10 a 15 litros por minuto. ¿Ok? De 10 a 15 litros por minuto. Hemos dicho que tienen que tener una vía venosa que tiene que ser necesariamente periférica para evitar complicaciones. Si en este caso ustedes están ya con mayor conocimiento, se sienten capaces, pueden hacer una intubación endotraqueal. Porque si se acuerdan lo que hemos llevado en el tema del manejo de vía aérea, la intubación endotraqueal tiene un montón de complicaciones. Sí, luxaciones, ruptura de pisos dentarias, complicaciones de la parte digestiva, hemorragias en la parte respiratoria. Entonces necesitan sí o sí que alguien con conocimientos pueda intubar. Así es. En el caso de la desfibrilación tienen que revisar qué. ¿Por qué no estará funcionando bien la desfibrilación? ¿Qué aspectos has hecho que tienen que controlar al momento de desfibrilar? Contacto. Toda la paleta o toda la superficie de la paleta en contacto con la superficie corporal. Entonces, ¿será que puedo colocar con delicadeza las paletas? No, tienen que colocar y generar presión. En este caso, la electricidad no conduce de manera adecuada. La posición de las paletas, si yo voy a colocar y voy a intercambiar las paletas, ¿el estímulo va a ser el correcto? No, el estímulo va a ser contra dirección. ¿Ok? Y por último, ver qué tipo de desfibrilador estoy utilizando, si es monofásico o si es bifásico. ¿Ok? Entonces, los medicamentos que hemos dicho que vamos a utilizar, repetimos, la adrenalina, ¿cuánto vamos a utilizar? 1 miligramo. ¿Cuál es su vía de administración? Intravenosa. ¿Ok? ¿Cada cuánto yo puedo utilizar la adrenalina? Si es que no tengo amiodarona, si no tengo lidocaína, lo puedo utilizar cada 3 a 5 minutos. ¿Ok? Para que cumpla su farmacodinamia de manera adecuada, tengo que utilizarlo de 3 a 5 minutos entre cada una de las dosis.
Puedo utilizar lidocaína. En vez de la neurona, en este caso puedo utilizar lidocaína si hicimos el manual. ¿Ok? Y en este caso, ¿por qué menciona alcalinizantes? Existen pacientes que antes de tener el infarto, tener su taquicardia ventricular o tener su fibrilación muscular, empiezan a tener alteraciones en la respiración. ¿Qué pasa cuando ustedes empiezan a hiperventilar? Se desmayan. ¿Por qué se desmayan? Porque existe una alteración entre la parte alcalina y la parte ácida de su cuerpo y entra en una fase de desequilibrio. En este caso, los pacientes que tienen, por ejemplo, intoxicación por antidepresivos, ¿hemos visto el tema de intoxicación? Sí, hemos visto el tema de intoxicación. Intoxicaciones por antidepresivos, tienen una acidosis metabólica porque empiezan a tener una hiperventilación o tienen problemas con el tema del potasio, ¿qué se les tiene que dar? Bicarbonato, ¿ok? En este caso hay que revertir el cuadro, se tiene que colocar bicarbonato. ¿Cuál es el objetivo de todo el procedimiento que nosotros hemos hecho? ¿Cuál es el objetivo? Mantener con vida al paciente y actuar de manera veloz y rápida, ¿ok? ¿A qué se refiere con esto? Cuando en este caso vamos a iniciar el procedimiento, después de los 5 minutos de que el paciente sea en este caso sea desmayado, si tenemos alguna enfermedad desconocida, si el paciente tiene un montón de problemas, ¿el pronóstico de mi paciente será adecuado? ¿Cuál va a ser el pronóstico de mi paciente? En este caso, los pacientes o van a tener complicaciones o no los voy a poder sacar del paro cardíaco. Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿Será que en estos pacientes necesariamente voy a esperar a hacer el RCP si ya tengo un desfibrilador en la mano? No, voy a utilizar directamente el desfibrilador siempre y cuando sea un ritmo desfibrilado. ¿Ok? Caso contrario, puede tener que ser el RCP. Entonces, vámonos al otro. Hemos visto los ritmos desfibrilados. Tenemos una parada cardíaca, hemos activado mi protocolo PAS, he empezado con mi reanimación cardiopulmonar, 30 compresiones, 2 ventilaciones, he conectado el monitor. Hemos conectado el monitor y voy a ver que mi ritmo en el monitor es no desfibrilar. ¿Puedo darle electricidad o descargas eléctricas a mi paciente? No. ¿Qué van a tener que hacer? Simplemente RCP y administración de medicamentos. ¿Ok? ¿Qué tipo de ritmos entran en los no desfibrilados? Se denomina como asistolia. ¿Alguna vez han visto cómo mueren los pacientes en las películas? Asistolia. ¿Qué quiere decir la asistolia? Que no existe sístole, es decir, que no existe estimulación ni eléctrica ni mecánica en el corazón. Este corazón dejó de funcionar, ¿ok? Entonces, en este caso no se puede desfibrilar este tipo de ritmos. ¿Qué van a hacer? Iniciar RCP. ¿Cuánto tiempo de RCP tiene que hacer? Una vez, 2 minutos tienen que empezar. Una vez que ustedes hayan hecho el RCP de 2 minutos, ¿qué van a hacer? La evaluación de ritmo para ver si realmente han logrado estimular este corazón. En este caso, si empieza a aparecer algún tipo de ritmo, ¿qué van a hacer? Van a controlar el pulso para ver qué tal está. Si está taquicárdico, si está bradicárdico. Pero en este caso, sí o sí hay que actuar como una asistolia. Hasta que no sepa la ciencia cierta de que el paciente tiene una fibrilación una taquicardia, ¿cómo van a actuar? Como una asistolia. Entonces, ¿qué van a hacer? Simplemente reanimación cardiopulmonar. ¿Qué más puedo hacer? Colocar acceso venoso. Sí o sí, todos los pacientes tienen que tener acceso venoso. Voy a mantener la vía aérea permeable. ¿Cómo se mantiene la vía aérea permeable en los pacientes? Con mascarilla, amur, bolsa reservorio y en algunos casos con intubación orotraqueal. ¿Ok? Necesito administrar el medicamentos a mi paciente. ¿Qué medicamento vamos a hacer en nuestra primera versión que ve? ¿Cuál es la dosis? La dosis 1 miligramo. Cada paciente puedo compensar de 3 a 5 minutos. ¿Cuál es su vía de administración? La primera dosis tiene que ser lo antes posible. Mi paciente está ahí, veo que con la reanimación cardiopulmonar no funciona, no voy a perder tiempo, le voy a colocar adrenalina a mi paciente y sigo reanimando. ¿Ok?
de los 50 latidos por minuto, ¿qué término médico vamos a utilizar? Una bradicardia. El corazón está con una actividad mucho más lenta y va a llegar a un punto en el que va a dejar de tener actividad. En este caso, ¿cuál va a ser el manejo de estos pacientes? Les van a tener que poner marcapasos. A estos pacientes van a tener que colocarles marcapasos para poder controlar el ritmo cardíaco de su paciente. ¿Ok? Lo que les mencionaba, asistolia. ¿Ven algún tipo de actividad aquí del corazón? Absolutamente nada. ¿Qué ven aquí en estos otros? Existe una onda P y un segmento ST disminuido. Y aquí solamente existe ondas P. Esto se conoce como ritmos agónicos de un paciente. Característicos de pacientes que están agonizando y que están a un paso de llegar a morir. ¿Ok? Entonces, todos estos entran dentro del tema de asistolia. Estos tipos de asistolias son más frecuentes en las reanimaciones cardiopulmonares hospitalarias. ¿Por qué? Porque en este caso le administran a medicamentos, es mucho más brusco y los procedimientos son más invasivos. ¿Ok? Lo mismo, en este caso, ¿puedo utilizar la puñopercusión? Sí, se puede utilizar la puñopercusión. ¿Cuáles serán los requerimientos para utilizar la puñopercusión precardíaca? Que nosotros hayamos visto que el paciente se acaba de desmayar y acaba de tener un paro cardíaco. Voy a ir, realizo la puñopercusión y posteriormente puedo realizar la reanimación cardiopulmonar. ¿Ok? Lo que les decía hace rato, la fibrilación ventricular en algunos casos puede ser confundida con asistolia. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver que la fibrilación en este caso va a ser así. Entonces son ondas pequeñas. ¿Será que se puede confundir con una asistolia? Sí. Si no tienen conocimiento adecuado, se puede confundir con una asistolia. ¿Okay? ¿En qué casos? Cuando el equipo también está fallando, cuando no está colocado de manera adecuada, cuando el paciente o los médicos están moviendo al paciente en el momento del control, o cuando existe una mala proyección. ¿Ok? Entonces en estos casos se puede confundir una fibrilación ventricular con una asistolia. Entonces, lo mismo que les mencionaba, en este caso de las asistolias que hay que utilizar marcapasos, ¿ok? Estos son procedimientos quirúrgicos mucho más avanzados. Entonces, cuando tengo un paciente con una parada cardíaca o tiene un paro cardiorrespiratorio, yo necesito ver, además de intentar salvarle la vida a mi paciente, hacer una compresión o ventilación a mi paciente, tengo que ver cuál ha sido la causa de ese paro cardiorrespiratorio. Entonces, nos vamos a ayudar con las 4 H y las 4 T. En las 4 H, ¿cuál vamos a hacer la causa? Hipoxia. ¿Qué es hipoxia? Disminución de oxígeno. Disminución del oxígeno a nivel celular y a nivel tisular. ¿Qué características tiene un paciente con hipoxia en cuanto a signos y síntomas? Cianosis. ¿Qué es cianosis? Coloración morada de la piel y las mucosas. La cianosis puede ser de dos tipos, que es periférica y central. Cianosis central cuando se da netamente en la cara y cianosis periférica cuando se da en las extremidades. Generalmente ¿dónde? En la punta de los dedos, de las manos o del pie. ¿Ok? ¿Qué casos más tenemos paciente con hipoxia? ¿Qué más puede tener un paciente con hipoxia? Además de la cianosis, ¿qué más? ¿Va a estar consciente? ¿Va a estar hablando con ustedes? ¿Va a estar con sueño? Sí. ¿Va a tener alteraciones del estado de la conciencia? ¿Qué alteraciones va a tener? ¿Va a comenzar con somnolencia, con dolor para dormir? ¿Va a comenzar con estupor? Y posiblemente el paciente puede entrar en coma. Si un paciente está con hipoxia y estoy viendo que mi paciente tiene todos estos cuadros, ¿será que está respirando de manera normal? ¿Cómo va a ser la respiración de estos pacientes? Primero va a comenzar con una agitación. Entonces, ¿qué se llama la frecuencia respiratoria aumentada? Va a presentar taquicardia. Si después de esta taquicardia el paciente sigue sin poder respirar, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a comenzar con uso de músculos accesorios de la respiración. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a empezar a incrementar
faringia o puedo hacer una maniobra de Hemlich. Ya saben hacer maniobra de Hemlich en paciente recién nacido, en niños, adultos, mujer embarazada, paciente inconsciente. ¿Ok? Maniobra de Hemlich. Vamos a pasar a la siguiente causa, que es hipovolemia. ¿Cuál es la definición de hipovolemia? Disminución del volumen o la volemia que tiene el cuerpo. La hipovolemia puede deberse a una hemorragia. Sí. ¿A qué más se puede deber una hipovolemia? A un paciente con deshidratación. La hipovolemia tiene dos causas: pacientes con deshidratación, pacientes con hemorragia. ¿Cómo puedo diagnosticar con signos y síntomas una hemorragia en un paciente que está con un shock hipovolémico? Ya. Sudoración. Vamos a comenzar primero bien. ¿Qué voy a ver en la cara de mi paciente? Que tiene palidez. El paciente está completamente pálido. Esa piel está sudorosa. Si yo lo toco va a estar totalmente frío. ¿Qué va a pasar con los signos vitales? ¿Qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? Va a estar disminuida. Entonces voy a tener una bradicardia. ¿Qué va a pasar con la frecuencia respiratoria? Va a disminuir. ¿Qué voy a tener? Una bradicardia. ¿Qué va a pasar con mi presión arterial? Va a disminuir y voy a tener una hipotensión. ¿Okay? Entonces en este caso voy a explicar de que el paciente está sangrando la ínsula. ¿Qué tipo de hemorragias conoce? ¿Cómo se clasifican las hemorragias? De grado 1, 2, 3. Internas, externas y exteriorizadas. Las hemorragias internas son, ¿qué es hemorragia para empezar? Salida de la sangre por fuera de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Salida o extravasación de la sangre por fuera de los vasos sanguíneos. ¿Cuándo es una hemorragia interna? ¿Qué quiere decir? Está dentro. No hay ni una herida ni un lugar por donde la sangre pueda salir. Es decir, que la hemorragia y la sangre se encuentran contenida dentro del cuerpo de mi paciente. ¿La puedo diagnosticar a simple vista? No. Si mi paciente no tiene ni signos ni síntomas, no puedo determinar una hemorragia interna. ¿Una hemorragia externa qué es? La salida de la sangre, la presencia de salida de sangre de los vasos a través de una herida o solución de continuidad. ¿Por qué tiene que haber una herida o una solución de continuidad para que la hemorragia esté externa? Esa hemorragia externa puede ser mixta, venosa, arterial o capilar. ¿Ok? Cada una tiene sus diferentes características. ¿Y qué será una hemorragia exteriorizada? Es aquella presencia de hemorragia o sangrado que sale a través de orificios o cavidades anatómicas. La nariz, los ojos, los oídos, la boca, la parte respiratoria o por la región de los genitales. Esa es una hemorragia exteriorizada. Si mi paciente tiene una hipovolemia secundaria a una hemorragia, ¿qué conoce los otros? Ya, compresión directa, empaquetamiento, ¿qué más? Entonces, cuando yo voy a controlar una hemorragia, ustedes tienen que controlar una hemorragia. ¿Van a dejar que el paciente se siga desangrando? No, obviamente primero hay que parar la hemorragia mientras el otro sigue siendo su compresión. Entonces, puedo detener la hemorragia externa en este caso con una compresión directa. ¿Qué voy a hacer? Mano dominante y genero presión por sobre la herida. La compresión indirecta, ¿qué consiste? En buscar un vaso sanguíneo de gran calibre por encima de la herida para realizar la compresión. El empaquetamiento, ¿en qué consiste? En llenar la herida o la solución de continuidad con gases o apósitos para que me genere una compresión interna por dentro de esa herida. ¿El torniquete para qué me sirve? Para cortar el flujo sanguíneo de manera completa. ¿En qué caso es la primera elección? En caso de amputación, ¿ok? Porque no haber tejido que se vaya a reconstruir. Y si estoy frente a una hemorragia, por ejemplo, una epistaxis nasal importante, ¿cómo me tengo una epistaxis? Técnica bidigital. ¿En qué consiste la técnica bidigital? Voy a realizar compresión con el dedo pulgar, el dedo índice por debajo de los huesos de la nariz. Y la cabeza de mi paciente, ¿cómo tiene que estar? ¿Va a estar así o va a estar hacia abajo? ¿Para evitar qué? Para evitar que los coágulos se vayan a la parte posterior y el paciente
El tapón nasal son los tapones de mínimo 10 centímetros. ¿Cuál es el objetivo? Que ingrese hasta el fondo de las cuernas y me pare tanto una epistaxis anterior como una epistaxis posterior. Son parecidos a los tapones que se ponen después de una cirugía nasal, entonces son iguales. ¿Okay? ¿Qué características tiene que tener este tapón? Que cubra toda la circunferencia de la fosa nasal y que esté empapado tanto de vaselina como de adrenalina. ¿Ok? Y en una situación de emergencia donde no tengan nadie que tenga una sonda vesical, pueden utilizar la sonda vesical. ¿Qué parte de la sonda vesical me sirve para controlar mi epistaxis? El balón de seguridad. Van a introducir la sonda vesical y suplan el balón que se debe alojar para que genere presión en la fosa nasal. ¿Ok? Cuando mi paciente tiene la tercera causa de las H's, hiper o hipocalcemia, hay hipopotasemia. Entonces, ¿qué va a hacer? El potasio actúa directamente en la parte de estimulación cardíaca. Si tiene demasiado potasio, se empieza a sobreestimular el corazón. ¿Ok? Entonces, en este caso tengo que mantener los niveles adecuados de potasio en el cuerpo. Cuadros de hipotermia, ¿qué es hipotermia? Disminución de la temperatura. ¿Qué signos o síntomas puede tener un paciente con hipotermia? Ya va a tener palidez, ¿qué más? Va a tener escalofríos, va a empezar con escalofríos, va a empezar con cianosis periférica, luego se va a convertir en cianosis central, disminución de la temperatura corporal, alteración en el estado de la conciencia. Todo esto me lleva a un hipotermia. ¿Puede llegar a fallecer el paciente con cualquiera de estas 4 H's? Sí. ¿Okay? Vámonos a las 3. Neumotórax, atención. ¿Qué es neumotórax? Presencia de aire a nivel de tórax. ¿Ok? ¿Por qué se denomina atención? Ustedes saben que la parte abdominal y el tórax tienen diferentes presiones. ¿Qué va a pasar si, por ejemplo, es víctima de un asalto y tiene una herida punzocortante a nivel torácico? ¿Qué va a pasar con esa presión? ¿Se ve afectada? Sí. ¿Qué va a pasar con el aire que está ingresando a través de esa herida? Va a empezar a empujar el pulmón y lo colapsa. ¿Okay? Va a colapsar el pulmón. ¿Qué va a generarse? Que dentro de ese lugar donde se ha colapsado el pulmón exista aire. ¿Y por qué se denomina tensión? Porque genera una presión contraria a la que existe a nivel tórax. ¿Okay? Entonces también causa de paro cardiorrespiratorio. La otra de la parte de tóxicos y fármacos. Hemos llevado la parte de intoxicaciones agudas, signos y síntomas de las diferentes intoxicaciones. Cada una tiene signos y síntomas característicos. Sí. Dentro de estos cuales estaban alteración de las pupilas, alteración de la conducta, si presentaba vómitos, si presentaba diarreas, entonces la parte de tóxicos. Taponamiento cardíaco. El taponamiento cardíaco no es nada más que los problemas que se dan a nivel cardíaco secundarios a placas de ateromas o de coágulos. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno de esos coágulos me genera una obstrucción en los vasos sanguíneos del corazón y me provoca alteraciones a nivel. ¿Hola? Estoy en clase. Las últimas está la parte de trombosis. Trombosis que puede ser en este caso a nivel cerebral o a nivel pulmonar. ¿Qué me provoca la trombosis? Lo que conocemos como embolias o infartos. ¿Ok? Entonces todas estas tienen diferentes maneras. Lo que les mencionaba, ya sé qué significa, ya sé cuáles son sus signos y síntomas. Además de realizar el RCP, además de realizar la desfibrilación, además de dar los medicamentos, cada una de estas tiene diferentes pilares. Si voy a hacer, si es un cuadro de hipoxia, ¿qué necesito controlar? El oxígeno de mi paciente. Lo único que me importa en este paciente, además de todo lo que hemos visto, es el oxígeno de mi paciente. ¿Qué voy a tener que hacer? Mantener la saturación por arriba del 85%. ¿Con cuánto de oxígeno? Oxígeno al 100%. ¿Qué es el 100% de oxígeno a mi mecánico? ¿Y qué más debe importar? Que mi paciente está respirando, ventilando de manera adecuada. Vamos a irnos al hipovolémico. ¿Qué les digo? Puede ser secundaria una deshidratación o secundaria una hemorragia. ¿Qué me va a importar en este caso? Controlar la hemorragia de mi paciente y segundo, aumentar el nivel de
de sangre a mi paciente. ¿Cómo lo puedo hacer? Dándole suero a mi paciente. ¿Ok? Le voy a empezar a dar suero a mi paciente. Cuando tengo cuadros de hiper y de hipocalcemia, ¿cuáles? En este caso necesito primero sacar el laboratorio para ver cómo es el nivel de potasio de mi paciente. Y si es así, le voy a dar cloruro cálcico para contrarrestar los efectos del potasio. ¿Ok? Si es un cuadro de hipotermia, además de todo eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer en un cuadro de hipotermia? ¿Qué no me importa? Aumentar la temperatura corporal de mi paciente. ¿Puedo utilizar una manta térmica? Sí. ¿Le puedo brindar calor a mi paciente? Sí. ¿Puedo darle permoclisis o sueros con una temperatura mayor de sus sueros calientes a mi paciente? Sí. Cualquier tipo de medicamentos o tratamientos que me ayuden a incrementar la temperatura de mi paciente. Cuando vamos a hablar de las tres, en neumotórax, atención, diagnóstico clínico. Voy a ver que mi paciente no puede respirar, voy a ver herida, voy a ver que tiene asimetría, unos accesorios de la respiración. En este caso, ¿qué puedo hacer? En este caso, van a tener que colocar un catéter para inhibir el colapso pulmonar que tiene mi paciente. Cuando está ponamiento cardíaco, igual. ¿Lo pueden diagnosticar a simple vista un ponamiento cardíaco? No. Van a tener que hacer una ecografía, una radiografía, una endoscopía, tiene que ser diferentes estudios. ¿Okay? En este caso, ¿qué voy a tener que hacer en el tratamiento de taponamiento cardíaco? Una pericardiocentesis. ¿Qué será centesis? Es cuando ustedes van a pinchar para drenar algún tipo de líquido. ¿Dónde van a pinchar en este caso? En el pericardio. Van a pinchar en el pericardio para eliminar todo el líquido que tenemos en el corazón en ese momento. Tóxicos y sobredosificación de fármacos. En este caso, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que preguntar si la paciente ha consumido algún tipo de veneno, de tóxico, de medicamentos. Y posteriormente voy a tener que hacer lavado gástrico o voy a tener que dar antídotos a mi paciente. ¿Okay? En la trombosis venosa, en este caso, igual no se puede diagnosticar a primera vista. Voy a tener que hacer exámenes complementarios y posteriormente darle anticoagulantes a mi paciente. ¿Qué ven en esa imagen? No ve. Esta es la cara tapada, es un paciente que son todos los tubos blancos y cables que ven. Entonces, después de que ustedes han tratado a un paciente con su reanimación, le han desfibrilado, le han dado medicamentos, han tratado las otras causas de su paro cardiorrespiratorio, ¿lo van a mandar a su casa? No. ¿Lo van a mandar al hospital a sección de emergencia? Sí. ¿Lo van a mandar a una sala de internación común? El paciente tiene que entrar a una sala de terapia intensiva o unidad de cuidados intensivos. Si ustedes ven la imagen cuando les pase la diapositiva, tiene un tensiómetro digitado, tiene un tensiómetro adecuado porque cada 3 minutos hay que controlar la presión arterial del paciente, tiene un oxímetro en el dedo, está con un tubo de intubación orotraqueal, está con sonda orogástrica, está con sonda vesical. Todos estos cables que ustedes ven son los cables del electrocardiograma. ¿Este paciente tiene que estar monitorizado? Sí. ¿Para qué? Para prevenir que vuelva a tener un paro cardiorrespiratorio, ya sea por asistolia o por una fibrilación. ¿Cuál es el objetivo de que esté internado en terapia intensiva? Prevenir un paro cardíaco. Hasta el 85% de los reanimados con éxito, pero ustedes también yo un trabajo brillante, pueden fallecer las siguientes horas por la presencia de una fibrilación recurrente. Es por eso que si yo veo que mi paciente, por ejemplo, lo estabilicé, su rango de frecuencia cardíaca se mantiene entre 85 a 90 latidos por minuto y después de una hora empiezo a subir a 100, a 110, ¿será normal? No, ya me está avisando que mi paciente está empezando con una taquicardia. ¿Qué va a pasar si es lo mismo? 85 a 90 latidos por minuto y veo que su frecuencia cardíaca en una hora baja de 40 a 45 a 30. ¿Estará bien? No. Así que va a volver a hacer un paro cardiorrespiratorio. Lo mismo pasa con la presión, lo mismo pasa con la saturación. Es por eso que los pacientes tienen que estar controlados por lo menos 24 horas hasta que se encuentren mucho más estables. ¿Ok? Entonces, voy a comenzar con cuidados intensivos prolongados. Si dentro de las 24 horas mi paciente se ha vuelto a descompensar, ¿será que a los 48 horas le puedo dar de alta? No. Este paciente se va a quedar conmigo hasta que esté totalmente estable y no corre riesgo de tener otra vez paro cardiorrespiratorio.
Lo tienen que estabilizar, tienen que hacer un triaje adecuado para ver si va a ir a una sala de cuidados intensivos o de cuidados intermedios y tiene que estar asistido de todo el tiempo. ¿Cuáles son los primeros signos que me van a alertar de que un paciente va a volver a tener algún tipo de problema que me va a generar un fallo cardiorrespiratorio? Alteraciones a nivel multiorgánico. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer? Van a empezar a fallar cada uno de los diferentes sistemas del cuerpo. ¿Cuáles van a ser los últimos sistemas del cuerpo afectados por fallar? El corazón, el cerebro. ¿Ok? El corazón y el cerebro son los últimos en verse afectados. Entonces, voy a comenzar con un fracaso multiorgánico. Voy a ver si se va a ver afectada la parte neurológica. ¿Cómo puedo controlar el sistema neurológico de un paciente que está en cuidados intensivos? ¿Le van a pedir a la paciente que se prueba? ¿Cómo van a controlar la parte neurológica? Reflejos pupilares. ¿Cuáles son los reflejos pupilares? Esas son respuestas pupilares. ¿Cuáles son los reflejos pupilares? Consensual y de acomodación. ¿Es un paciente de terapia intensiva? ¿Me importará evaluar los tres? Sí. Me va a importar evaluar el reflejo consensual y el fotomotor. ¿Cuáles son las respuestas pupilares que espero en mi paciente? Miosis y midriasis. Midriasis de la dilatación de las pupilas, miosis de la contracción de las pupilas. Si las dos pupilas tienen la misma respuesta, ¿cuál es el término? Y si una tiene respuesta pupilar y la otra no, entonces, simplemente viendo las pupilas puedo ver también el sistema neurológico de mi paciente. Caso contrario, ¿será que en este caso puede evaluar una escala de Glasgow mi paciente? Sí, en algunos casos se evalúa la escala de Glasgow. ¿Se acuerdan que había escala de Glasgow modificada para pacientes que estaban intubados con la parte de discapacidad? Sí, se pone. ¿Es la escala de Glasgow? Ya, escala de Glasgow reevalúa tres respuestas. ¿Cuáles eran las tres respuestas? Motor, verbal y ocular. Motor es la capacidad que tiene el paciente de seguir órdenes o de tener movimientos voluntarios. La parte de la respuesta verbal no importa si el paciente está orientado, no importa la fluidez y no importa el contenido de lo que está hablando. En la respuesta ocular, ¿qué me importa? Apertura y cierre de los párpados. ¿Ok? Apertura y cierre de los párpados. Por menos preguntas pueden en tu examen práctico. Respuesta ocular, apertura y cierre de los párpados. ¿Ok? Eso es todo. Cuando yo voy a evaluar en escala de Glasgow a un paciente que está intubado, ¿cuál de las respuestas no le puedo evaluar? El paciente se puede mover. La respuesta verbal. Entonces, ¿sobre qué escalas le voy a evaluar? ¿Sobre cuánto voy a evaluar el Glasgow de este paciente? ¿Sobre? La respuesta verbal sobre cuánto es? ¿Sobre? 10. En este caso no voy a hacer 15 menos 5, ¿cuánto es? 10. Sobre 10 voy a evaluar la escala de Glasgow a mi paciente y al lado se coloca una P que significa que el paciente está intubado. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos puede evaluar? ¿Qué más me va a importar o qué signo me voy a presentar? Es evaluativa posagnóstica. Significa que su cerebro por más de 8 o 10 minutos no ha recibido oxígeno y mi paciente va a tener algún tipo de alteración. ¿Será que va a poder hablar con normalidad después de un EPOC? No. ¿Será que va a poder moverse después de un EPOC? No. Entonces tengo que evaluar eso. En el sistema circulatorio voy a tener la capacidad de arritmias recurrentes. Por eso, ¿qué se les ponía a los pacientes? Un marcapasos. Ese dolor de marcapasos. Voy a tener la parte de shock distributivo, va a haber una alteración entre los líquidos extracelulares e intracelulares, voy a tener alteraciones a nivel del corazón y voy a tener alteraciones a nivel de los pulmones. ¿Qué síndrome más puedo tener? A nivel respiratorio voy a tener una neumonía por broncoaspiración. ¿Cómo puedo prevenir la broncoaspiración en pacientes inconscientes? Además de la que no diga como que de la en posición de cúbito lateral, conocida también como posición de seguridad. ¿Ok? Posición de seguridad. Síndrome de dificultad respiratoria aguda, pacientes que están utilizando músculos accesorios de la respiración. A nivel renal, ¿qué más puedo tener? ¿O qué
¿Qué va a pasar en la parte de los intestinos? Le va a cortar el flujo sanguíneo y ¿qué va a pasar con el tejido? Se va a empezar a necrosar, es decir, que voy a empezar a tener una isquemia. Puedo tener una hemorragia digestiva alta, puedo tener una falla hepática fulminante que me va a llevar a la muerte de mi paciente, ¿ok? O puedo tener problemas hematológicos también en cuanto a la coagulación. Por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de mis cuidados inmediatos por resucitación? Prevenir y tratar que se vuelva a presentar un paro cardiorrespiratorio en mi paciente. Por eso que tiene que estar monitorizado. Optimizar la oxigenación y la ventilación mediante una intubación orotraqueal. Mantener una adecuada presión de perfusión tisular. Entonces, ¿esto por qué? Tengo que controlar los signos vitales de mi paciente. Evitar y tratar todo lo que contribuya a incrementar la lesión cerebral, es decir, que vuelva a tener en este caso momentos de hipoxia, que me den algún medicamento que pueda tener lesiones a nivel cerebral o que me provoque lesiones a nivel cerebral. Cuando voy a estar en un ambiente extrahospitalario, ¿qué tengo que hacer? Clasificar al paciente para hacer su traslado. Si yo estoy reanimando a un paciente y la ambulancia me lo lleva al centro de salud, ¿será que será adecuado? Si me lo lleva a un hospital de segundo nivel, ¿será adecuado? Las salas o los hospitales de segundo nivel no tienen unidad de cuidados intensivos, tienen intervención. ¿A qué hospital tendría que ir? A un hospital de tercer nivel. Es por eso que tienen que clasificar a los pacientes. ¿Ok? Verificar el síndrome coronario en este caso para ver si tiene algún tipo de problema a nivel del corazón que necesita una operación o necesita medicamentos. Y el traslado asistido a un centro mucho más útil para que el paciente pueda tener un mejor programa. Muchachos, ¿alguna duda o consulta? Ya han dado cuenta que la mayoría de los procedimientos que ustedes han visto en el primer y segundo semestre de IPS son necesarios para el paciente internado. Colocación de sonda vesical. El paciente que está después de un infarto y está en una sala de cuidados intensivos, ¿va a poder ir al baño? No. ¿Qué le van a hacer ustedes? Colocación de sonda vesical. ¿Pueden comer por sí solo? ¿Qué van a hacer? Colocación de sonda nasogástrica o orogástrica. Lo mismo si el paciente tiene una intoxicación, se acaba de tragar como 12 paracetamol. ¿Van a seguir reanimando mientras el paracetamol esté en el cuerpo del paciente? No. Primero van a hacer lavado gástrico y luego van a hacer la reanimación. ¿Necesitan sí o sí colocar inyectores al paciente? Sí. ¿Necesitan colocar inyectores al paciente? ¿Necesitan mantener la vía aérea permeabilizada y saber ventilar? Entonces, todas y cada una de las cosas se tienen que ir relacionando en este tipo de situaciones. ¿Ok? Entonces, muchachos, necesito que este tema sepan cómo se conforman los ciclos de reanimación en el sistema avanzado. ¿Cuántos ciclos de reanimación decía? 4. ¿Ok? En cada uno tiene diferentes medicamentos. ¿Cuál se utilizaba primero? Adrenalina, luego miodorona, luego otra vez miodorona. Si no tenía miodorona, ¿qué puede utilizar? Lidocaína. Si además de eso mi paciente tiene problemas de acidosis o alcalosis, ¿qué puede utilizar? Bicarbonato. O puede utilizar sulfato de magnesio. ¿Ok? Entonces necesito que los números vayan planteando. No les voy a preguntar cuál es la cinemática de la adrenalina, cómo funciona ni nada. Porque ustedes me digan en qué ciclo de reanimación se utiliza y cuál es su vía de administración. La adrenalina, ¿cuál es su vía de administración? ¿Intravenosa cuánto? ¿La miodorona? ¿Intravenosa cuál era? La primera dosis era de 150 miligramos. ¿Ok? Entonces, estas son sus medidas. ¿Cómo se realiza el RSP? ¿Será importante también? Sí, porque si ustedes se dan cuenta, 50% lo hace el distribuidor, 50% lo realiza usted. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta? Ya. ¿En qué caso no puede hacer la señal RSP y el paciente lamentablemente va a fallecer? En caso de que tengas neumotórax, no tienes traumatismo torácico con tórax inestable. ¿Qué era el tórax inestable? Cuando existen más de 2 fracturas en diferentes costillas. ¿Se acuerdan que les mostraba el paciente que respiraba ahí del tórax y la parte del esternón sobresalía? Ese es un tórax inestable. Le pueden hacer
corto. No, ese posicionamiento realmente va a llegar hasta que restaure esta parte de su cuerpo. ¿Ok? Después no hay ningún otro tipo de contraindicación. O hace reanimación o hace desfibrilación. Lo que sí es importante, ¿por qué se hacía la monitorización? Porque si ustedes desfibrilan a un paciente cuyo ritmo es no desfibrilable, ese paciente no va a volver a recuperar. ¿Ok? Entonces, por eso que tienen que ver si es desfibrilable o es no